Otro ejercicio que relaciona la estequiometría con gases, extraído también de los ejercicios de la serie de entrenamiento de la Olimpiada Argentina de Química, dice lo siguiente. La reacción del hidruro de litio con agua puede representarse con la siguiente ecuación. Hidruro de litio reacciona con agua líquida y da hidróxido de litio e hidrógeno gaseoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de Estados Unidos llevaban consigo tabletas de hidruro de litio. En caso de un inesperado accidente en el mar, las tabletas del hidruro de litio reaccionarían con el agua de mar y se llenarían sus chalecos y botes salvavidas con hidrógeno gaseoso. Entonces la pregunta es, ¿qué masa en gramos de hidruro de litio, es decir, del reactivo, se necesitaría para llenar un salvavidas de 4,1 litros a 0,97 atmósferas y 12 grados centígrados? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero anotar nuestros datos y nuestra incógnita. Entonces, los datos que tenemos sobre el bote salvavidas que tenemos que llenar es que el mismo se va a llenar con el gas hidrógeno que se produce de la reacción entre el hidruro de litio y el agua. Entonces, la ecuación ya está balanceada, no hace falta agregar nada. Lo que sabemos es que tenemos que llenar un bote de 4,1 litros, pero que el proceso va a ocurrir a 0,97 atmósferas de presión y a una temperatura de 12 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de hidruro de litio hace falta tener para poder producir este volumen de gas y así inflar el bote? Entonces, lo importante que tenemos que tener nosotros presentes es que si yo pongo acá arriba 22,4 litros, que es lo que ocuparía un mol de hidrógeno gaseoso, eso está medido en condiciones normales. Y los 4,1 litros están medidos en otras condiciones. Por ende, yo no podría escribir una regla de 3 donde pondría 22,4 litros de hidrógeno arriba y abajo poner 4,1 litros. Esto, por más que me va a dar un resultado, no estaría bien, ya que uno está medido en unas condiciones y el otro en otras. Es como usar dólares y pesos en la misma cuenta de proporción que esté empleando. Si bien los dos son dinero, no hay una equivalencia directa entre los dos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, hay dos caminos posibles nuevamente. Uno sería usando este volumen que me dieron en la consigna, la presión y la temperatura, averiguar a cuántos moles equivale esta cantidad. Es decir, despejar de la ecuación del gas ideal el número de moles. Entonces, ¿cómo haríamos? Nuestra ecuación decía que presión por volumen era igual a número de moles por R por T. Por una cuestión de escribir menos voy a despejar en letras y luego voy a reemplazar. Lo que nosotros tenemos que despejar es N. Por ende, R y T, que están multiplicando a N, van a pasar dividiendo al otro lado. O sea, número de moles va a ser igual a presión por volumen sobre R por T. Entonces, nuestro número de moles va a ser igual a, la presión nos la dieron en la consigna como dato. También nos dieron el volumen del bote. La R era la constante que siempre valía lo mismo. Y tendríamos entonces también la temperatura como dato, que la debemos de pasar a Kelvin sumándole 273, o sea serían 285 Kelvin. Bueno, despejando entonces resolviendo la cuenta, 0,97 por 4,1, tenemos que abrir paréntesis abajo para que la calculadora no nos malinterprete el cálculo, y esto nos da que entonces son 0,17 moles. ¿Qué hice hasta acá entonces? Traduje todo esto en un único dato que es 0,17 moles. O sea que es lo mismo decir 4,1 litros medidos a 0,97 atmósferas y a 12 grados que decir 0,17 moles de hidrógeno. Entonces, en vez de trabajar con los litros en la ecuación balanceada, voy a trabajar con los moles. Y sé que si quiero producir un mol de hidrógeno, es necesario tener, y sumo las masas del litio más el hidrógeno, el litio pesa 7 más 1 del hidrógeno son 8 gramos. O sea que
Si quiero producir un mol de hidrógeno gaseoso, hay que hacer reaccionar 8 gramos de hidruro de litio. Como para llenar el salvavidas son suficientes 0,17 moles de hidrógeno, ¿cuántos gramos van a ser necesarios? Y esto nos da 1,36 gramos de hidruro de litio. Esto mismo se podría resolver por otro camino. Entonces, volvemos a nuestros datos. Eran que hacía falta contar con 4,1 litros de hidrógeno para llenar un salvavidas, pero que iba a ser medido a 0,97 atmósferas y a 12 grados de temperatura. Y la pregunta era cuántos gramos de hidruro de litio hacían falta reaccionar para producir esa cantidad de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la otra chance? Bueno, trabajar con los 22,4 litros. Pero los 22,4 litros, como dijimos, están medidos en condiciones normales. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, tomar los datos que me dieron en la consigna como mis condiciones iniciales y averiguar a qué volumen equivaldría si la presión 2 fuese 1 atmósfera y si la temperatura 2 fuese 0 grados centígrados o lo que es lo mismo 273 Kelvin. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Bueno, 4,1 litros por 0,97 atmósferas sobre 285 Kelvin, que era lo mismo que decir 12 grados centígrados, va a ser igual al volumen 2 medido a 1 atmósfera y a 273 Kelvin o lo que es lo mismo 0 grados. Entonces, despejando B2, nos queda que el 273 que estaba dividiendo pasa multiplicando al otro lado y al 285 Kelvin que ya se encontraba dividiendo pasa multiplicando la presión 2 que es 1 atmósfera. Entonces, el volumen al cual equivale decir 4,1 litros medido a 0,97 y 12 grados, si lo midiéramos en condiciones normales, nos da 3,80 litros. O sea que, ¿con qué me quedo? Que sería lo mismo decir 4,1 litros a 0,97 atmósferas y a 12 grados que decir 3,80 litros 80 litros en condiciones normales. Entonces ahora sí, el 22,4 y el 3,80 están medidos de la misma forma, en las mismas condiciones. Por ende, ahora podríamos buscar la masa de hidruro de litio necesaria. Por lo tanto, el planteo, la cuenta quedaría: si quiero producir 22,4 litros de hidrógeno medidos en condiciones normales, hace falta que reaccionen 8 gramos de hidruro de litio. Si quiero producir 3,80 litros de hidrógeno en condiciones normales, hace falta que reaccionen y al resolver la cuenta obtenemos 1,357, o sea, un resultado apenas leve diferente del ítem, o sea, de la resolución anterior. Cualquiera de los dos caminos, entonces, es válido para obtener la respuesta a esta pregunta.